Hola amigos y amigas, espero de todo corazón que se encuentren bien. Hoy es un tema que quiero como resumir diferentes maneras o diferentes pensamientos, ideologías, maneras de pensar, conceptos, etcétera, del mundo o de lo que nosotros creemos o sentimos que es a dónde van los muertos o a dónde vamos cuando desencarnamos, cuando ya no estamos aquí, en esta dimensión. Primero que nada, quiero saludar con todo corazón, de todo corazón, un apapacho a todas las personas que siempre se han mantenido fiel al canal. Muchísimas gracias. También a todas las personas que están viniendo o están suscribiéndose, todos aquellos nuevos que hacen que, como siempre digo, la familia crezca. Para los nuevos, mi nombre es Brenda Ramos y soy de Costa Rica. Soy una persona que tengo el ejercicio de la mediunidad, también el ejercicio de una persona de acompañamiento, de asesoramiento, de coach, se podría decir. También, y todo eso lo he ido paralelamente trabajándolo o ejecutándolo con mis profesiones como abogado y notario, entre otras cosas. Lo importante aquí es que yo quiero como dejar plasmado una semillita a todos nosotros, a ustedes y a mí, para que este tema quede en su corazón y de alguna manera puedan en conversación con su familia, con ustedes, cuando uno está meditando, incluso hasta en las reuniones sociales, tocar un tema como es la muerte. Todos sabemos que en algún momento pues tenemos que despojarnos de este cuerpo material que lo que nos ha servido es de acompañamiento para ya sea la esencia que hay dentro de él, el espíritu, el alma, lo que como quieran llamarlo. Es el acompañamiento que ha tenido o nos hemos abrigado en este contenedor, como siempre lo digo. También quiero reflexionar o hacer un poco de reflexión en el sentido es que no es solo la pregunta tan importante para mí que dónde están los muertos o dónde vamos cuando morimos, sino también viene de la mano qué hacemos los que quedamos aquí, en qué condiciones estamos con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros abuelos, etcétera. ¿En qué condiciones quedamos los que nos quedamos aquí? Desde luego que la premisa es que todos vamos a morir, nadie sale de este mundo si no es así. Pero también la premisa que ahora más adelante vamos a ir desglosando es que nosotros tenemos que considerar nuestras acciones aquí cuando estamos vivos. Definitivamente los tiempos cambian. Definitivamente lo que hacían nuestros padres se despojaron de nuestra vida, no tenían la oportunidad de un conocimiento, digamos, testamentario o de otro conocimiento o alguien que los pudiera alinear sobre, digamos, si iban a dejar bienes. Hoy es un tema pues difícil para mí porque voy a mezclarlo como hago en mi profesión diariamente, es el derecho y la mediunidad. Pero ahora lo voy a hacer como notario. Definitivamente nosotros las personas que no hacemos las cosas, repito, bien a nivel legal, no dejamos nada preparado a nivel legal, pues desde luego que todos saben que cae en manos de nosotros los notarios y eso es pues el trabajo que hacemos. Es duro este tema, pero es un tema que va de la mano con la vida. El que no reconoce la muerte no sabe vivir. No es que uno también vaya siempre a estar con ese miedo o tener una fobia a la muerte o a la misma vez estar pensando que en qué momento nos toca partir de aquí. No, lo estoy diciendo desde el punto de vista de la responsabilidad legal, moral y de vida. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando vamos a partir o qué le vamos a dejar a nuestros seres queridos? No solo dejamos un legado moral, no solo dejamos los recuerdos, no solo dejamos aquellas vivencias, ya sean buenas o malas, con los que vivimos. Dejamos responsabilidades o nos llevamos de alguna manera, por decirlo así, lo que vivimos aquí.
Hoy voy a tratar de hacer este tema, pues creo que va a tener muchos, muchos programitas, porque hay muchas ideas en cuanto a dónde vamos a morir. Entonces lo vamos a partir en dos. Vamos a ver a dónde es que podemos o llegamos o vamos cuando nos despojamos de nuestro contenedor y qué es lo que pasa con nosotros o con las personas que quedan aquí, los que les sobreviven. El tema de a dónde vamos, el tema de la muerte, pues realmente es un tema que no todos nos gusta hablar, o no todos les encanta o tienen una manera de percibir lo que es la muerte de una manera más suave, más tranquila. Pero realmente yo les digo de mucho corazón que lo que yo veo en los dos caminos, ya sea cuando hago el ejercicio de la mediunidad y me puedo conectar o ellos me permiten, los espíritus, conectarme con ellos o con otros seres. Lo que yo veo es totalmente diferente a lo que se escucha o lo que creemos. Yo no tengo la verdad, yo les suplico que vayan e investiguen, porque son temas muy delicados, muy sensibles para muchas personas, pero de verdad que también son temas muy, muy importantes. Ok. Entrando a materia, si nosotros vamos y le preguntamos a las personas que creen de la muerte, muchas personas nos van a dar diferentes contextos, diferentes pues definiciones, porque cada uno pues desde luego que tiene su propia manera de pensar de qué es la muerte o a dónde van nuestros seres queridos. Casi en todos los días o en todas las consultas me preguntan, Brenda, pero ¿dónde está mi mamá, mi papá, mi abuelita, mi hijo, mi niña? ¿Dónde están? Y la respuesta es sensible. La respuesta es sensible para muchos corazoncitos que nos quedamos aquí, porque realmente ese montón de dudas tiene una raíz, que es la raíz realmente que yo no quiero tocar, pero son las raíces ideológicas, religiosas, etcétera, que realmente no nos dan una respuesta concreta. Todas ustedes saben, y yo respeto, ustedes saben que yo respeto todas las religiones, pero ninguna nos da un concepto o ninguna nos da una respuesta directa. Lo único que nos dan son dudas, son peleas entre ellos, etcétera, entre todas las ideologías. Me voy a apartar de las ideologías y lo que hice fue sacar un sustento o un resumen de cada ideología y de lo que muchas personas creemos de lo que es. Es duro este tema, es un tema muy interesante, pues a mí me apasiona realmente, pero es un tema, como repito, muy, muy importante en hablarlo en nuestras mesas, en nuestras reuniones familiares y todo. Porque aunque ustedes no lo crean, nos evitaríamos muchísimo dolor a los que quedamos aquí. No solo en el dolor cuando ya entramos a la materia de sucesión, sino el dolor cuando entramos a la materia de hermanos, de primos, de hijos, de esposo, esposa, etcétera. Antes de empezar, también quiero decirles que no nos olvidemos que nosotros tenemos una humanidad aquí y que tenemos que vivir desde luego como humanos, que eso es lo que nos toca aquí. Eso es importante recordar, pero también es importante recordar que cuando nosotros nos despojamos de esta, repito, de esta tierra o este cuerpo, perdemos esa humanidad totalmente. Jamás vamos a llevar nuestra humanidad donde vamos, nunca. Por eso es que la etapa que vivimos ahora tenemos que aprovecharla, vivirla en abundancia, vivir de la mejor manera posible. Ok. Voy a darles varias ideas o varios pensamientos ideológicos, ya sea religiosos y más, que andan por la calle. Y cada uno pues puede tomar el que más le convenga o el que más le guste o el que más considere que tiene razón o que más se acomode a su manera de vivir y de pensamiento. También recuerdo que nosotros somos el resultado de un contorno social, de un contorno cultural, religioso y un contorno de núcleo familiar. Habemos seres humanos, digamos, incluyo yo, pues que realmente nos salimos de esa línea y pueden que nos llamen rebeldes, etcétera. Pero
no estamos sujetos a estos idealismos, llámese como se llama. Es la oportunidad que tenemos todos los seres humanos de poder pasar la página y pensar de una manera diferente a los demás. Yo me considero una persona de libre, un espíritu libre, y el libre es tal vez por las cuestiones que nosotros vivimos, las experiencias que nos da la vida propia, vamos moldeándonos. A cierta edad también nos vamos moldeando, desde luego que sí. Ok, vamos a empezar. Primero, unos dicen que cuando morimos o cuando nuestros seres queridos mueren, o nosotros o el que sea muere, hay dos caminos nada más. Uno es que si nos portamos bien aquí, pues vamos directo a un cielo. Otros dicen que si nos portamos mal, pues vamos directo a un infierno. Esos son dos pensamientos o dos líneas de pensamiento que realmente en la historia o en la evolución humana va pues disminuyendo. Realmente las nuevas teologías van cambiando de pensamiento. Otros dicen que no, otros dicen que en el juicio final es, ahí es donde se decidirá la suerte del alma o la suerte de cada uno. Ahí ya rompe el contexto del cielo y el infierno. Otros dicen también que el alma es enviado a un lugar de espera. Ahí nos vamos quedando esperando hasta que venga la resurrección. Y una vez así, después de la resurrección, pues se va a decidir el final, si va siempre al cielo, al infierno, a un purgatorio o a la sala de espera. Otros dicen que vamos a regresar a pues nuestro contenedor. Hay esa ideología, es que dice que nuestro contenedor cuerpo también va a transformarse en polvo, pero de la misma manera que nos fuimos creados, entre comillas, de polvo, pues así regresaremos a eso. Polvo eres y polvo serás. Pero lo más interesante aquí de esa ideología dice que entonces después nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra energía, nuestro ser, pues irá a regresar o vuelve a donde era originariamente. Ahí también se divide esa ideología donde unos dicen pues que esa alma o ese espíritu regresa al que lo hizo, a su creador, etcétera, y otros también dicen que no, que se va a transformar en otras, pues en otras potestades que tendrá su alma o su espíritu. Otros dicen, otras ideologías dicen que vuelve uno a ser el aliento de vida. O sea, se le va a permitir al espíritu, alma, energía, etcétera, como usted quiera llamarlo, que hay dentro de nuestro contenedor, se le da una libertad o una independencia a eso y o a ese espíritu o alma para que se entienda un poquito mejor, y entonces lo llama como aliento de vida y se le da dependencia de libertad que pueda escoger dónde va. De ahí es donde también vienen otras ideologías, se agarran de eso, de esa máxima, y entonces empieza la ideología de la reencarnación, la ideología de otras dimensiones, etc. Todas las que ustedes puedan conocer. Por eso este tema es un tema fascinante, desde luego para mí, pero porque es un tema que lo trabajo todos los días y es un tema que yo creo que todos tenemos que considerar cuál cree que, dónde vamos. Esto es un resumen, desde luego, porque es inmensa todas estas ideologías, por eso voy a hacer 2 o 3 capitulitos de este tema. Ok, otros dicen, ¿dónde vamos a morir? ¿Dónde vamos cuando morimos, perdón? Dicen otras que es una filosofía muy interesante porque va totalmente perdiéndose en el tiempo por las personas, por ejemplo, yo ahí digo, las personas que han tenido las facultades de hablar con sus madres, padres, abuelos, etcétera, que han desencarnado. Y es más, esta ideología que les voy a decir, topa, comparé con otra ideología máxima que luego les voy a decir. Por ejemplo, esta ideología dice que cuando nosotros morimos, hasta ahí quedó. Punto y final. Dice que cuando morimos, dice, los muertos no saben nada, los muertos dejan su humanidad, desde luego que sí, en esta parte, dejan su humanidad y totalmente se
van y como no saben nada, llegan como un sueño profundo. Entonces, en una espera también, dice que no hay envidia, no hay resentimiento, no hay dolor, no hay nada, absolutamente nada, sino por eso dicen que los muertos no saben nada. Esa ideología pues es una ideología bastante grande y sus seguidores pues son muchos. Sin embargo, entre esos seguidores han salido varias raíces, han salido varios brazos, por decirlo así, y se contraponen unos a los otros. Otros dicen también, otras ideologías dicen que nos vamos a ir a un sepulcro, a un lugar llamado sepulcro. Y ahí es donde vamos a descansar. Vamos a descansar en la espera, que se junta con la ideología que les dije anteriormente, vamos a esperar una, ya sea una oportunidad de vida, reencarnación en muchas manifestaciones, también puede ser una espera de un juicio o también puede ser una espera de otras conexiones con otros seres. Esta ideología del sepulcro y de la espera, pues es interesante porque ellos también se dividen en dos. Unos dicen que nuestro fin, ya sea porque unen el cuerpo, lo material con el espíritu, dicen que unos vamos a estar en el sepulcro, que lo podríamos interpretar como el ataúd o en las tumbas, ¿verdad? Otros también de ahí mismo se desprende y dice que no, que hay en las tumbas nada más quedan nuestros restos y que no puede un resto, pues porque los huesitos son materia y que lo que va a, de ahí sale nuestra oportunidad de vida. Otros dicen que el alma no es eterna. Esa es interesantísima, esta ideología. Dice que el alma no es eterna, que la única manera para que nuestra alma, espíritu, energía o nuestra oportunidad de vida se debe a la creencia de una persona que maneja una religión muy grande también. Ahora, dice esta ideología que el alma no es eterna. La eternidad, perdón, se la va a dar la creencia en X ser, en X maestro. Y que solo las personas que creen en ese maestro o en ese ser, se les da el pasaporte de tener una vida eterna. Sin embargo, en esta ideología, si uno la analiza bien y va en el transcurso de la lectura y en el transcurso del estudio de la, podríamos decir, el estudio profundo, nos vamos dando cuenta que al tiempo ella misma se va contradiciendo, porque esta misma ideología dice que sí es eterna el alma, o le da una clase de eternidad, pero si es eterna sin la condición sine qua non de creer en X cosa o en X ideología o en X ser. Este punto número 9 es un punto muy extenso, es un punto que yo respeto mucho, pero que vale la pena entender que aquí sí hay ¿cómo les podría decir? No una prueba, sino un requisito importante. Y choca también con las otras ideologías donde dicen que todos somos iguales ante el Creador, ante el que nos hizo, que todos tenemos una oportunidad de vida, ya sea cuando nos desprendemos de este cuerpo. Y también choca donde dice que no solo somos una sola creación de uno solo, somos uno solo como humanidad porque en nuestro cuerpo pasa el mismo color de sangre. El mismo ADN es para todos, 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 absolutamente todos. E incluso lo compartimos con otros seres ya de origen animal, ¿verdad? Esta es una teoría muy, muy interesante, pero que realmente no, no debemos que tomarla, ¿cómo les podría decir? Como un requisito, porque, bueno, yo personalmente, primero digo que yo estoy dando las ideologías en resumen, cada uno va a escoger el que le toca, pero por mi manera de ver en la comunicación de la mediunidad con diferentes
no voy a decir de miles, pero muchísimos espíritus de toda índole, de todos países, de todas religiones. Me doy cuenta que ahí cuando nosotros nos desprendemos, no existe ideologías, no existe religiones, no existe creencias, porque como dije anteriormente, dejamos la humanidad aquí, ¿ok? Otra de las teorías muy interesantes es también una que dice que unos vamos a entrar, dice que cuando morimos vamos a entrar a un lugar de silencio y se le llama también el silencio perpetuo. O sea, morimos y entramos a un lugar de silencio. Pero lo interesante de aquí es que no nos dan oportunidad de que vamos a esperar juicios ni nada. Estamos en silencio. Es muy interesante. Otras dicen que el espíritu va a vagar cuando morimos, el espíritu vaga. Ahora, me voy a quedar aquí otro momento. Ahí es donde también se desprende muchas ideologías donde se dice que hay espíritus que andan vagando, que andan penando, y que, por ejemplo, me llama la atención de un señor que me preguntó, y lo voy a saludar aquí, que si los espíritus se quedaban, que por ejemplo, algo así, entiendo que me dijo, mire, si hay un tesoro en la casa, y muere alguien, ese espíritu se va a quedar protegiendo ese tesoro. Bueno, son de preguntas interesantes, desde luego. Entonces, donde esa ideología dice que el espíritu vaga, repito, se desprende el montón de doctrinas, como también mucha en la mano de la doctrina espírita, mucha en bueno, que podríamos decirle también de muchos libros que andan por ahí. Y yo, personalmente, pues no quiero influir en nada, pero es importante saber, o para mí, lo que ellos me enseñan cuando yo les pregunto y me comunican es totalmente diferente a todas estas ideologías pues que les he comentado. Otra ideología dice la reencarnación, el espíritu o el alma, etcétera, se despoja de este cuerpito y tiene la oportunidad de volver a vivir en otro contenedor, en otra dimensión, ya sea o en otro mundo, en otros cuerpos, en esta tierra, etcétera. Por ahí también tengo unos videos que hablo mucho de la reencarnación y las diferentes maneras de que la reencarnación o cómo se puede ver la reencarnación. Entonces, los que dicen que también cuando morimos tenemos la oportunidad de reencarnar inmediatamente, otros dicen que podemos reencarnar después de un tiempo hasta que el espíritu, alma, energía o ser se vaya acomodando, etc. Esto, pues cada uno tiene su manera de pensar. También hay otros que dicen que cuando morimos el espíritu, pero este es interesante. Esta ideología dice que cuando el espíritu, cuando morimos y vamos a desencarnar, nuestro propio espíritu, alma o energía que habitó con nosotros como compañero de vida, va a dar testimonio de su propio espíritu. O sea, mi alma, mi energía, etcétera, cuando se desprenda de mí, va a dar testimonio de él mismo, de su propio espíritu, de esta convivencia que tuvo conmigo. Esta me encanta, porque realmente, pues, la experiencia de vida, tanto de vida física como no física, es entre dos, entre mi contenedor y la esencia que hay en mí, ese soplo de vida, etcétera, como lo quieran llamar. Y pues es el único, van a ser los únicos que pueden dar testimonio de uno mismo o ellos mismos de su propio espíritu, porque es el que lo vivió, nadie más. Eso es muy interesante, me gusta mucho eso. Para ir arrojando varias cartas en este tema, podríamos decir otra que es muy interesante, donde dice que unos es un lugar, un país que ustedes pueden ir a consultar. En ese país las personas tratan de ir a morir a un río, o los que no han podido morir en un río, cuando ya desencarnan, sus parientes lo ponen en una balsita y lo ponen, lo amarran, etcétera, lo incendian, etcétera, y lo meten al río. Y cuando esa balsita va
metiéndose más a ese río, desde luego que lo encienden el cuerpo se va quemando y cuando las llamas llegan al cerebro, el cerebro ¡pa! Explota y al explotar ellos consideran que el alma, el espíritu, etcétera, que habita en la mente, según esta ideología, ya se libera. Su familia regresa a sus hogares. Me encanta esta también, me encanta donde habla también de la liberación del espíritu, alma y cuerpo. Y también de esa filosofía, esa ideología muy fuerte para ellos y es muy interesante cómo la manejan a nivel cultural, porque cada región de ese país tiene su propia ideología, desde luego, pero la unen mucho, la unen mucho. Dice, también eso les sirve a ellos para poder finalizar el ciclo de reencarnación. Es interesante porque ellos desde luego que toman a mano la reencarnación. Entonces, ellos les sirve ir a morir ahí o que les hagan ese, por decirle, ay, ¿cómo ya se me olvidó ese funeral? Porque de alguna manera el ciclo de vida de su espíritu ahí termina. Es interesantísimo porque es el ciclo de vida de varias reencarnaciones. Ya hemos hablado de eso. Otros dicen que cuando morimos hay un infierno en otra dimensión. Y que si no el espíritu, alma, energía, etcétera, no alcanza a ir al infierno, pues entonces le fue bien porque va al cielo. Pero también lo interesante es que ellos consideran que hay un infierno también debajo de la superficie de la tierra. Es muy interesante. Hay otros que dicen también y consideran que hay un rumbo a un limbo. Esa es una ideología muy antigua también, que se lo aplicaban a los niños recién nacidos, que como, por ejemplo, nacían y morían, cuando morían no tenían pecados. Entonces tenían un problema donde iban a mandar a su almita, etc. Entonces ellos consideraban que la almita del niño, etcétera, estaba en el limbo porque no había pecado, etcétera. Y hay mucha discusión, perdón, donde salió la línea de el pecado original, por decirlo de alguna manera, o de Justiniano, o de ya se me olvidó el nombre, pero donde dijo que entonces teníamos que pagar las indulgencias. Ya eso los explicaba anteriormente, pero que el problema era qué pasaba con los recién nacidos, que no pecaban, no habían, pues eran sin mancha, o también los niños que morían dentro del vientre de su madre. Entonces había un purgatorio para los más grandecitos y un limbo para los más pequeños, recién nacidos o antes de morir. También otros dicen dice que de la tierra, este es muy interesante, y que hay unas ideologías muy arriesgadas en eso, que dice que de la tierra hay un infierno o un cielo. Y que de alguna manera nuestra energía, nuestro espíritu, etcétera, nuestro ser va encaminado a ese infierno o a ese cielo. Esta es una energía digna de ir estudiándola bien. También hay otra que dice que cuando morimos la muerte está presente, pero puede estar presente en esta dimensión, que eso es una teoría muy metida con la doctrina espírita o la mediunidad, por decirlo así, porque estamos en esta misma dimensión, nos quedamos aquí. O que también podemos estar, dice, la muerte en una dimensión de vida diferente en otra dimensión, pero que puede tener una conexión con nosotros en esta dimensión terrestre. Que vive, muy interesante, que de alguna manera considera que nuestro espíritu sabe también cuando se va a desprender sin importar la edad y sin importar las circunstancias. Entonces, de alguna manera, ese espíritu, energía o alma va encaminando o a un infierno o a un cielo aquí en la vida. Ok. Hay otra muy interesante que dice, un pensador muy importante, él decía que rechazar la muerte era
rechazar vivir, porque él consideraba y le decía a sus discípulos, desde luego, que el principio de la vida era muerte y que sin muerte y sin la muerte no hubiera evolución humana y que sin la muerte no estuviéramos aquí. Entonces él consideraba que para poder comprender la vida había que comprender la muerte. Y también decía, hay muchos muertos que van caminando y no, perdón, que hay muchos vivos que están muertos y muchos muertos que están vivos. Entonces es una ideología muy interesante. Y también decía, otro que estaba en la misma época, era contemporáneo a ese pensador, que me encanta a mí leer esos dos últimos, él decía que era placentero morir, que era la oportunidad que se le daba a nuestro contenedor de poder descansar y que en virtud de eso, nuestro ser, nuestra energía, etcétera, lo que está dentro de este contenedor llamado cuerpo, también podía descansar en un sueño muy profundo o en un sueño que nadie lo iba a perturbar, en un sueño que no había pesadillas, no había dolor, no había nada. Era simplemente un sueño. Y también se atrevía a decir que la vida era un sueño y que realmente así es. Estas que fueron 20, 18, no me acuerdo. Estas son ideologías importantes, pero que de alguna manera todos nosotros los seres humanos tenemos influencia de pensamiento en cada una de ellas. Al final, ¿qué es lo que queda? Al final, yo creo que mi mensaje, y faltan muchísimas ideologías, no me daría tiempo, las iré mencionando después. Al final lo que queda es que usted tiene la palabra, usted tiene el momento de poder decir, bueno, ¿dónde va a ir mi vida? ¿Dónde va a ir mi energía, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu? ¿Dónde irá? ¿Aprovecho el tiempo aquí? Todos tenemos problemas, desde luego que sí, y muchos, y muy grandes, pero todos también tenemos la oportunidad de poder ir avanzando. Voy a corregirme aquí. No todos. Hay personas, hay seres humanos que no tienen la oportunidad de poder vivir de otra manera, de una manera digna. Hay un pensador que dice que todo ser humano tenemos derecho a vivir dignamente. Desde luego que sí. Pero por cuestiones humanas que todos sabemos y que está ahora en el mundo, esas peleas, por decirlo así, esas personas que están sufriendo hoy por hoy no tienen la oportunidad de remendar su vida o no tienen la oportunidad de vivir un cielo, sino lo que les toca en este momento es estar viviendo aquí en la tierra un infierno. Siempre me preguntan dónde están mis seres queridos, si sienten esto, si sienten miedo, si están enojados, si tienen rencor, tantas cosas que me preguntan y que es válido, al fin y al cabo es importante que nos hagamos estas preguntas. Pero yo considero también que muy importante es qué vamos a hacer nosotros los que pues todavía seguimos vivos. Es un tema ya que entra en el tema del derecho, de la sucesión, de la página de sucesión. Me llama la atención que muchos, voy a hacerlo a nivel personal. Todo el mundo sabe que soy viuda y que pues hay un testamento, como en muchos hogares hay testamento, pero que por lo general la voluntad del causante se le llama en derecho a la persona que se despojó de su vida, o sea, que ya no está vida, a esa voluntad que hizo el testamento, perdón, y que dice, yo quiero que esto sea así, que esto quede aquí. ¿Para qué se hace? Bueno, en lo moral podría ser para estar tranquilos, para tener un corazón o una mente tranquilo, o por lo menos dejar satisfechas aquellas necesidades a los hijos o a los hermanos o a los tíos, etc. Como ser humano, mientras vivamos, tenemos la oportunidad de dejar todo bien arreglado. Y se los digo por favor. Pero sin embargo, los intereses de hermanos, tíos, hijos, abuelos, etcétera, van a destrozar
o destrozan por lo general por los intereses, los deseos del causante, los deseos del que se fue, los deseos de mi papá, de mi mamá, de mi abuelita, de mi hermano, de mi tía, etc. Entonces muchas personas me preguntan, ¿dónde están? ¿Estarán sufriendo? ¿Estarán sintiendo frío? Mi respuesta es que no. Donde están, no están sintiendo. Pero esas personas que dejaron arreglado en forma legal sus deseos, esas personas son seres ahora, son seres que alguna vez estuvieron con usted acompañándolo en la vida o estuvieron conmigo. Y que esos deseos, esa voluntad del causante, esa voluntad del que se fue, lo único que quería era que se hiciera relativamente la voluntad. Lo digo a nivel personal también. La voluntad de mi esposo es exactamente que se haga como él decía. Pero la voluntad del ser humano, de los que quedamos aquí, lo único que hay son los intereses de cada quien. Me preguntaron hace poco esto, es que la situación de una familia es parecida a lo que les estoy comentando. Y de ahí nace este video, de aquí nace este video. ¿Qué pasa? Mis seres queridos están allá en una evolución, en una dimensión que yo no podría ser tan irresponsable de decirles, están en el purgatorio, en el infierno, en el infierno, han reencarnado, etc. No puedo, porque esa información ellos no me la dan. Ellos me llevan a donde están, me hacen ver muchos paisajes, muchas cosas, pero no me dicen, estoy no me dicen, estoy en un volcán, estoy en un país, estoy en una dimensión. Así que, para terminar, yo les digo de todo corazón, ¿qué queremos? ¿Los intereses nuestros, humanos aquí en la Tierra? ¿O queremos satisfacer la voluntad de los seres queridos que se han partido? Esa voluntad que para poderse en la mente nuestra irse tranquilos o tranquilas nos dejaron. Yo creo que no tenemos derecho de preguntar cómo están o dónde están si nosotros estamos en un puro pleito. Lo digo también y para nadie es un secreto, eso sucede en muchas de las familias del mundo. Los pleitos por intereses de bienes materiales y que cuyo causante, o sea, quien nos dejó, está en otro nivel, en un nivel superior. ¿Dónde están los muertos? Están de acuerdo donde les tocó, que nadie puede decir dónde están. Faltan muchas otras ideologías que después las iré diciendo, pero lo importante es dónde están, como les digo yo a mis consultantes, no es dónde están, es qué hacemos nosotros los que quedamos vivos con la voluntad de aquel ser querido, llámese padre, madre, abuelo, tío, hermano y todo. ¿Qué hacemos como? Una de las ideologías dice, están durmiendo, no sienten pena, no sienten dolor, desde luego que no. Me preguntan mucho antes de irme es que si están bravos. Y otra señora hace poco me preguntó que el chiquito, que si está bravo, porque no se sueña con él. No, el mundo que conocemos, entre comillas, lo que es espiritual, es otra cosa a lo que conocemos hoy en día, que es lo material y que es lo humano. Hoy nos peleamos por un territorio, por una casa, por una herencia, y decimos que amamos a lo que nos dejaron. El amor se manifiesta de diferentes maneras y una de las maneras de poder manifestar el amor de las personas que se fueron, que se nos han adelantado a otras vidas, a otras dimensiones, etcétera, el amor, ¿cómo lo podemos manifestar hacia ellos? Haciendo la voluntad de ellos. Definitivamente. Allá no hay intereses, aquí sí. Allá no hay peleas, aquí los humanos hay. Y repito por última vez, ya para terminar esto, faltan muchas ideologías, muchas, pero la respuesta es que nadie sabe materializado dónde están. Me preguntan, pero ¿dónde está mi ser querido? No puedo decirlo. Bueno, está, por ejemplo, en Australia, no puedo decirlo porque allá no hay materialización, no hay humanidad.
no hay nombre de países, no lo hay. Lo que hay es dimensiones diferentes que ellos pueden venir a comunicarse. Y eso te doy fe todos los días de la comunicación de mediunidad, como medium, de la comunicación que me permiten ellos decir y dar los mensajes hacia ustedes. ¿Qué y cuáles son los mensajes? Estoy bien. Y los mensajes son los recuerdos que vivieron con nosotros. Al final, cada uno toma su camino, su manera de ser, de vivir. Pero la única manera que podemos honrar la vida de quien se nos adelantó, y lo digo personalmente, es hacer la voluntad de quien se fue primero. Aquí, y de último, les digo una cosa, no nos llevamos nada, nada nos llevamos, pero qué difícil entenderlo, qué difícil entender que para vivir hay que saber morir, o para morir hay que saber vivir. Los quiero mucho, un súper abrazo, luego continuaremos con este tema. Gracias por lo que se están suscribiendo, yo me siento súper apapachada, muy, muy querida, de verdad que sí, y gracias por los mensajes porque también salen de ahí. Un abrazo, un beso a todos, y como digo, esto nació para ustedes, este canal es de ustedes, para ustedes y por ustedes. Simplemente es que también el amor que nos tenían o nos tienen nuestros seres queridos que ya han partido es un amor sobrenatural. Así es mi mundo sobrenatural y se los comparto a ustedes. Quiero que me acompañen así. Bye. Hasta luego.